Buenos días, mis hermanos y amigos que nos acompañan esta mañana. Damos gloria al Señor, a nuestro Dios, porque hemos podido cantarle, sobre todo ese último himno que nos recuerda la gran esperanza eterna que nosotros tenemos, ¿ok? Y lo que nos espera a nosotros, esa gloria eterna cuando Cristo venga por su iglesia, venga por nosotros. Le pido que por favor me acompañen en sus Biblias, hermanos, a la epístola a los Efesios. Epístola a los Efesios, capítulo 3. Y tengo que confesar y reconocer que es un pasaje, bueno, todo en la Escritura es difícil, pero sobre todo este, extremadamente difícil. Sin embargo, por la gracia de Dios y con la ayuda de otros hombres que Dios ha usado en la historia y que nos han dado de sus dones también, podemos predicar su palabra. Efesios capítulo 3. Y nuestra predicación, hermanos, tiene por título, tiene como nombre, El misterio revelado. El misterio revelado, primera parte. ¿Okay? El misterio revelado, primera parte. Leemos el pasaje y luego le pido que por favor me acompañe en oración. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Vayamos al Señor en oración. Padre bueno, una vez más nos presentamos ante ti, Señor. Venimos ante ti buscando tu ayuda, tu socorro, Dios, tu guía, tus fuerzas, tu poder. Señor, nos encomendamos a ti, especialmente yo, que tengo el privilegio y la responsabilidad de exponer tu palabra, Dios. Tú sabes, Señor, cuán débil soy yo. Tú sabes cuánto puedo ser de tropiezo para mis hermanos, para tu verdad sea expuesta de manera clara, Señor, y fiel. Y por eso te ruego, Señor, que me acompañes en este tiempo, que nos acompañes a todos juntos y podamos, Señor, ser edificados una vez más por tu palabra, Señor, y que pecadores en medio nuestro puedan ser salvos, Señor. Te lo rogamos, Padre. Oh Señor, bien nos enseña tu palabra la pronta y constante necesidad que nosotros tenemos de ti, Señor. Necesidad de ser santificados, necesidad de ser conformados más a la imagen de Cristo, necesidad de ser transformados en nuestro hombre interior, Señor, necesidad de ser perfeccionados para esperar la gloriosa venida de tu Hijo Jesucristo. Por eso, Padre, nos encomendamos a ti rogando tu ayuda y tu dirección en este tiempo a través de tu palabra, Señor. Glorifícate, Padre, en este tiempo. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El misterio revelado, primera parte. El misterio revelado, primera parte.
Y pues antes de comenzar, de entrar a nuestro pasaje, siempre tenemos presente de que debemos establecer nuestro pasaje en su contexto. Y a la luz de todo lo que Pablo ha venido hablando en esta epístola a los Efesios acerca de los enormes privilegios que ahora gozamos por ser cristianos, por ser salvos, y particularmente en el contexto de lo dicho en el capítulo 2, versículos 11 al 22, de cómo Dios ha reconciliado a judíos y gentiles para formar con ambos un solo pueblo que es llamado la iglesia, ese organismo vivo. Pero ahora acá en esta sección de nuestro pasaje, el apóstol Pablo se dispone a orar por estos creyentes de Éfeso, para que con el propósito de que estos hermanos sean fortalecidos en el hombre interior al tener un entendimiento más pleno del amor de Cristo para con ellos. Pero viendo nuestro pasaje, esta sección del capítulo 3, que abarca los versículos 2 al 13 de este capítulo, en esta oración vemos que temporalmente el apóstol Pablo se vio en la necesidad de interrumpir dicha oración por un extenso paréntesis que él hace acá, que se extiende desde el versículo 2 del capítulo 3 hasta el versículo 13. Si conectamos el versículo 1, por ejemplo, con el versículo 14, versículo 1 del capítulo 3, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, ¿ok? Y lo conectamos con el versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la secuencia que el apóstol Pablo traía, que el pasaje completo nos quiere comunicar. Observamos eso en el versículo 1, que nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Versículo 14, dice Pablo allí que por esa misma causa él doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oraba por estos creyentes, oraba para que estos creyentes fueran fortalecidos en el hombre interior y entendieran todas las gloriosas verdades del Evangelio que ya el apóstol les había enseñado en los capítulos anteriores. Y esa es la idea que el pasaje completo nos comunica, mis hermanos, en toda esta sección. Pero Pablo tuvo alguna razón, que no sabemos, que interrumpió dicho pensamiento, el curso de su pensamiento, para luego hablar de este misterio y de su llamado, el misterio a los gentiles. Por eso he titulado esta predicación: El misterio revelado, parte 1. El misterio revelado, parte 1. Y vamos a verlo en primer lugar. Veremos el primer punto: el receptor del misterio revelado. ¿Quién fue el receptor? ¿Quién recibió ese misterio que le fue revelado? El apóstol Pablo, por supuesto, en nuestros pasajes nos lo responderá. Y en segundo lugar, vamos a ver la revelación de ese misterio. Es decir, ¿en qué consiste ese misterio que nos habla aquí? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata ese misterio? Por eso Pablo comienza hablando de él en este primer versículo del capítulo 3, como que él es el ministro a los gentiles, el receptor de ese misterio que ha sido revelado, que es nuestro primer punto. Pablo comienza hablándonos de él como el receptor del misterio revelado, pero él también se presenta, interesante, mis hermanos, aquí se presenta como un prisionero de Cristo Jesús, por causa de vosotros los gentiles. La razón por la cual Pablo estaba preso, que él estaba presentando aquí, era por causa de los gentiles, por causa de su ministerio a los gentiles. Recordemos que en las escrituras vemos que el apóstol Pablo fue encarcelado muchas veces. Él fue encarcelado muchas veces y en este episodio particularmente Pablo, cuando escribió la epístola a los Efesios, Pablo estaba en Roma, estaba custodiado por soldados romanos, estaba preso durante 2 años en Cesarea y 2 años en Roma. Y vivió alquilado en una casa aproximadamente 2 años, pero tenía acceso para predicar la palabra de Dios. Y en este caso para escribir las epístolas, de las cuales estamos hablando, de la epístola a los Efesios. Pero cuando él escribió la epístola a los Efesios, Pablo estaba preso, como acabamos de decir.
Aproximadamente entre los años 60 y 62 después de Cristo, Pablo se encontraba bajo arresto domiciliario, es decir, no estaba preso como cualquier otro tipo de persona, sino en una casa alquilada. Mis hermanos, pero lo interesante era que Pablo no se consideraba prisionero de algún gobierno de Roma, del imperio romano de la época. Él no se consideraba, él no se veía así de esa manera, aunque ciertamente Pablo estaba, humanamente hablando, bajo el dominio del emperador romano de turno, de ese momento, de manera temporal. Pero Pablo más bien, hermanos, nos comunica que él se veía como un prisionero de Cristo, un esclavo de Cristo. Él sabía que estaba bajo el control y cuidado soberano de Cristo y que toda su vida estaba en las manos del Señor. Pablo sabía que la razón por la cual él estaba preso no era meramente por las circunstancias, aunque esos hombres eran responsables por sus pecados contra él. Pero el apóstol Pablo sufrió todo ese tiempo estando en prisión con el propósito de predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podemos decir, mis hermanos, que definitivamente el apóstol Pablo no solo conocía, quien lo enseñó también, conocía muy bien la doctrina de la providencia divina, la soberanía de Dios, sino que él aprendió a vivir en ella. Él aprendió a aceptarla. De hecho, si leemos toda la epístola a los Efesios, sobre todo los primeros capítulos, cuando él habla de las bendiciones espirituales, las ricas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, no vemos ni una sombra de queja del apóstol Pablo. Al contrario, encontramos este extraordinario siervo de Dios animando a estos creyentes de Éfeso. Mis hermanos, Pablo no era preso de las circunstancias, más bien se consideraba un prisionero de Cristo. Si él estaba en prisión, era porque Dios así lo había determinado, porque Dios así lo había querido. Esa era y fue la voluntad de Dios agradable y perfecta para el apóstol Pablo en ese momento. Hermanos, sin duda alguna, el apóstol Pablo fue un hombre, era un hombre todavía, por supuesto, digno de ser imitado en toda su vida como creyente. Digno de ser imitado. Hermanos, tú y yo, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Nos vemos como prisioneros de Cristo? ¿Nos vemos como esclavos de Cristo? ¿Nos vemos nosotros como creyentes, verdad, que estamos dominados por una completa y profunda pasión por Cristo, de servirle a Él, de que Él es digno de ser servido, de que vivamos para Él? Pablo se vio como un prisionero de Cristo por causa de los gentiles, de su ministerio a los gentiles. Él sabía que todo esto era parte de su llamado. Recordemos allá en Hechos, cuando Lucas nos relata la conversión del apóstol Pablo allá, y él narra cómo fue su evento cuando iba camino a Damasco llevaba cartas que le habían sido dadas para apresar a todos cuantos creyentes consiguieran el camino. Luego el Señor los llama, los salva y le dice y le encomienda esta tarea que él le era necesario padecer por su nombre, que llevaría el nombre de Cristo en presencia de reyes y predicaría el evangelio mayormente y principalmente a los gentiles. Pablo mismo enseñó en Filipenses capítulo 1, versículo 29, les enseñó a estos creyentes de Filipo: porque a vosotros os he concedido, a los creyentes, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El llamado a la salvación es eso. Ser salvo, ser creyente implica también eso. Sufrir es un don dado por Dios. Sufrir, y es un privilegio también, no solo servirle a nuestro Señor, sino también sufrir por Él. Hermanos, todo servicio genuino a Cristo traerá consigo en algún grado algún tipo de sufrimiento. Todo servicio, hermano. No podemos nosotros pensar que como creyentes, si queremos servirle al Señor en cualquier área, vamos a pensar que el sufrimiento estará lejos de nosotros. No. No, lo que las Escrituras nos presentan es otra cosa, que todos los hombres que fueron llamados por Dios para servir, y mayormente el apóstol Pablo, vemos cuánto sufrió por la causa de nuestro Señor. Pero acerca de ese llamamiento peculiar de Pablo a los gentiles,
Él es el receptor de este misterio. Él nos va a hablar en los versículos 1 al 5 con más detalles, con mucho más detalles acerca de él como ese receptor del misterio y los detalles de su llamado, en qué consistía su llamado. Nota lo que dice el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Y no se trataba de que los gentiles no habían escuchado, pero esto pudiera decirse de esta manera: si es que ustedes escucharon, ya lo saben, ya habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por Dios. Los gentiles habían escuchado esto, que Dios había llamado al apóstol Pablo a servirle de esta manera. Pero aquí en el versículo 2, mis hermanos, encontramos una palabra interesante. Encontramos la palabra administración y luego más adelante veremos la palabra servicio. Y este detalle es importantísimo. La palabra administración, de donde se origina la palabra oikonomía, de donde viene la palabra en el español economía. Pablo era un administrador de Dios, de su gracia. Así mismo él se veía. ¿Y qué es un administrador? Pues nosotros sabemos lo que son administradores aquí, saben, conocen mejor que yo ese tema. Un administrador es alguien que se coloca, ¿verdad? Se le da la responsabilidad de manejar los bienes de su patrono, de su dueño, para que ese dueño reciba los beneficios, para que él sea quien reciba los beneficios. En este caso, Pablo se veía como un administrador de la gracia de Dios. Pablo decía esto de él mismo, que era el administrador del misterio, de ese llamamiento que Dios le había dado a él, un administrador de la gracia de Dios. Y mis hermanos, la gracia de Dios aquí abarca todos los favores y misericordias de Dios hacia nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros como creyentes tenemos la inclinación o tenemos la idea de pensar que cuando la Biblia habla de la gracia de Dios, siempre lo relacionamos con la salvación o el perdón de nuestros pecados. Pero no es solo eso. Porque todo bien, todo lo que Dios nos da a nosotros, nos los da por pura gracia, porque nosotros como creyentes sabemos que nada merecemos de nuestro Dios. Así que la gracia de Dios abarca todo cuanto favor y misericordia nuestro Dios nos da a nosotros, hermanos. La gracia de Dios es demasiado amplia, hermano, como para nosotros simplemente reducirlo a eso y nada más. Y es cierto, es verdad que hay muchos pasajes, hay textos en las Escrituras que en el contexto mismo que habla de la gracia de Dios nos habla en términos del sacrificio de Cristo, de nuestra redención. Es verdad, pero no debemos limitar simplemente la gracia de Dios a eso. Todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios ha de darnos, siempre será por pura gracia, únicamente por los méritos de Cristo Jesús, quien nos ha dado esa gracia, hermano. Pero vemos algo aquí también interesante, hermano, y es que Pablo no vio esa gracia como algo de lujo de él y que solamente él podía disfrutar. No era algo solamente que él podía disfrutar en privado, que le pertenecía solamente a él. No lo vemos en el pasaje. Pablo llegó a ver la gracia de Dios como un gran bien que él necesitaba y debía compartir con otros, a otros. ¿Okay? No era solamente como algo privado que él iba a disfrutar para él simplemente. Por eso es que nos dice el pasaje que él era un administrador de esa gracia. Pablo debía hacer un buen uso de todo cuanto Dios le había dado para el bien de otros y la edificación de otros. Y lo cierto es, mi hermano, mis hermanas, que nosotros como creyentes necesitamos todos los días y siempre, en la medida que nos exponemos a las Escrituras y venimos a nuestra iglesia, necesitamos vernos también de esta manera. Necesitamos vernos siempre de esta manera. Por supuesto, cada uno de nosotros conforme a los diferentes dones, llamados, capacidades que Dios nos ha dado a nosotros y que hemos recibido de parte de Él. Pero necesitamos vernos también de esta manera. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros como creyentes somos administradores de la gracia de Dios de una forma u otra. Y hemos sido salvados también para beneficiar a otros. No solamente para nuestro propio beneficio personal, sino también para pensar en el bien de los demás, como aprendíamos y hemos venido aprendiendo en la epístola a los Filipenses.
Todo cristiano es un administrador o un depositario de la gracia de Dios y debe de ministrarla o servir a otros, hermanos. Indudablemente el apóstol Pablo tuvo un llamado muy especial, muy único entre todos. Pero nosotros, al igual que él, hemos sido salvados por la misma gracia. Hemos sido favorecidos por el perdón en Cristo. Y también Dios nos ha dotado de muchas capacidades, dones y talentos con las cuales nosotros somos llamados por Dios a ministrar a otros en la iglesia, en nuestra iglesia y fuera de la iglesia. Mi hermano, mi hermana, tú eres un administrador de la gracia de Dios. Sí, y es verdad que ninguno de nosotros no creemos eso y lo veremos más adelante, que hoy en día existan apóstoles y estas cosas. Pero hermanos, se nos ha dado la gracia de Dios. Hemos sido salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y somos administradores de esa gracia. Al igual que el apóstol Pablo. Note lo que dice Pedro. El apóstol Pedro nos comunica esta idea. Capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, es decir, sirva. Esa es la idea de ministrar, servir. Ministrelo a otros, note lo que dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y la palabra administrador aquí significa la misma idea de Efesios capítulo 3, oikónomo, que vimos anteriormente. Como buenos administradores de la gracia de Dios, nos dice el apóstol Pedro. Mi hermano, se nos ha dado dones, capacidades, no solo para nuestro propio beneficio, sino también para beneficiar a otros, mayormente al pueblo de Dios, por supuesto. Pero se nos han dado todos esos dones, esas capacidades, y somos también administradores de la gracia de nuestro Dios, hermanos. Mis hermanos, todo cuanto nosotros tenemos le pertenece a Dios. Tu trabajo, tu vida, tus capacidades, tus dones, tus bienes, todo cuanto tienes le pertenece a Dios. Solo somos administradores de lo que Él nos ha dado. Y qué bueno es, ¿verdad?, para nosotros como creyentes, cuando siempre entendemos esto. Entendemos que todo lo que tenemos no es nuestro meramente. Es de Dios. Dios nos lo ha dado para que lo administremos, hermanos. Y recordemos, mis hermanos, que un día nosotros vamos a pasar por ese escrutinio, pudiésemos decirlo, de nuestro Salvador. Un día nuestras obras serán evaluadas en el día del juicio cuando el Señor venga. ¿Qué hicimos nosotros con todo lo que Dios nos ha dado a nosotros? ¿A cuántas personas ministramos? ¿A cuántos servimos nosotros? Eso será así. Todo cuanto tenemos le pertenece a Dios, hermanos. Y necesitamos ser buenos administradores de todo cuanto Dios nos ha dado. Nuestras habilidades, dones, tiempos, capacidades, Dios nos los ha dado para usarlos principalmente para su gloria y para el beneficio de otros. Para el beneficio de otros. Esa era la idea de Pablo. Pablo, quien llegó a decir, conozco un hombre allá en 2 Corintios capítulo 12, que fue llevado hasta el tercer cielo y que se le dio palabras inefables, ¿verdad? Que no se le ha dado a hombre oír, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, le dijo el apóstol. Recibió toda esa revelación. Pero Pablo entendió, sabía que todo eso era con el propósito de beneficiar a la iglesia de Cristo por todas las edades hasta el día de hoy, como tú y yo somos edificados por la palabra de Dios. Mis hermanos, y debemos recordar que cuando nosotros no estamos siendo buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, mis hermanos, estamos siendo infieles. Estamos siendo infieles por lo que Dios nos ha dado. Y no estamos siendo buenos administradores, ni le estamos dando un buen uso a todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Todo lo que nosotros tenemos, hermanos, dado por Dios, debe ser usado para el avance de su reino en este mundo. Todo cuanto Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, claro está que particularmente en el caso de Pablo, esta administración que Dios le había confiado en él era única y fue única en él. Sin duda alguna, verá que Dios le dio solamente ese llamamiento a Pablo. De hecho, en comparación con el resto
de los apóstoles fue muy diferente, muy diferente. Dios le había dado al apóstol Pablo la revelación del misterio, de este misterio, como nos dicen los versículos 3 y 4. Nota lo que dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio de Cristo. Y nosotros, creo que a todos nos ha pasado, que muchas veces cuando escuchamos esta palabra misterio, la asociamos con otras cosas equivocadas, ¿verdad? A veces pensamos, por ejemplo, quizás con cosas o eventos que han ocurrido en la humanidad y decimos, wow, pero qué misterio es eso, nadie sabe eso. Nadie sabe por qué fulano lo atraparon, lo secuestraron o por qué aparecieron tal cosa en tal lugar. Eso es un misterio. Muchas veces nosotros nos volvemos como misteriosos en ese sentido. Pero cuando la Biblia habla, hermanos, aquí del misterio, se refiere a una verdad que estuvo oculta a no ser que Dios la revelara. Eso es un misterio en este sentido, en este contexto de lo que estamos hablando. Una verdad que antes estuvo oculta y a no ser que Dios la revelara, de otra manera no podría ser conocida. Eso es un misterio. Una verdad que ningún hombre puede conocer por sí mismo a menos que Dios la revele, a menos que Él la revele. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que fue por revelación que le fue declarado ese misterio. Ese misterio le fue revelado a él. Esa comprensión del plan redentor de Dios, del lugar que tienen los gentiles en ese plan salvador que Dios trajo. Y debemos reconocer, hermanos, y tener presente que Pablo no obtuvo esta comprensión de este misterio por medio de una gran investigación, ni siquiera porque él era fariseo y estudiaba mucho la Torá y el Antiguo Testamento. No, no es lo que dice el pasaje. El pasaje nos dice claramente que le fue declarado el misterio. Fue Dios quien le reveló al apóstol Pablo esto. Fue Dios quien le dio la capacidad de entender el misterio del evangelio. Fue por iniciativa divina. Fue Dios quien lo hizo. Y esa revelación, mis hermanos, del misterio que Pablo nos habla acá, Dios se la dio a Pablo, como decíamos al principio, no solo para que Pablo la disfrutara y fuera un administrador disfrutándola en privado, sino también para darla a conocer a todas las iglesias. Y es asombroso, hermano, interesante. ¿Se ha preguntado usted el Nuevo Testamento? ¿Cuántas cartas, epístolas escribió el apóstol Pablo? Ahí estaba el apóstol, sigue hasta el día de hoy hablando la palabra de Dios. Pablo, ¿verdad? Beneficiándonos por la gracia de Dios, cómo Dios lo usó, lo inspiró para escribir todos estos libros. Y hasta el día de hoy, por todas las edades, la iglesia de Cristo, hasta que Él venga, será beneficiada con su palabra revelada allí. Por eso el versículo 3 nos dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Es decir, Pablo ya anteriormente, en los capítulos anteriores, ya él nos había hablado acerca de este tema, de este misterio, en los capítulos 1, capítulo 1, capítulo 2. Había hablado acerca de eso, acerca de ese plan de salvación que Dios desde la eternidad había diseñado para su pueblo y para los que habían de creer en esos capítulos anteriores. Pero note lo que dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y sin duda alguna debemos recordar, hermanos, que Dios escogió a muchos hombres para dejar su palabra, su revelación escrita. Entre ellos estaba el apóstol Pablo. No solo para darlos a conocer a las iglesias, sino también para ponerlas por escrito, como hablábamos anteriormente, para beneficio de la iglesia de Cristo por todas las edades. Hermanos, Dios se ocupó, Dios procuró dejar su palabra, su revelación escrita para que su pueblo fuera edificado. Porque Dios sabía que nosotros como creyentes, todos los creyentes, necesitamos constantemente la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios.
escrita. La palabra de Dios. Y allí que nosotros entendemos y sabemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el apóstol nos comunica también de cómo esa verdad del misterio no estaba nublada, por así decirlo. Habían algunos destellos de esa revelación. Nosotros creemos en una revelación progresiva, pero una vez que el Nuevo Testamento es completado, consumado, viene Cristo, entonces vemos que ya no hay más revelación. Por eso es que nosotros como creyentes sabemos y hemos aprendido y entendemos que no necesitamos de sueños, revelaciones, ni nada de estas cosas. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos conocer de Dios, en la palabra de Dios, su revelación escrita. Pero ahora bien, ¿cuál es ese misterio que nos habla Pablo aquí? Hemos visto que él es el receptor, el administrador de esta gracia que Dios le dio al apóstol Pablo. Pero ¿cuál es ese misterio? ¿De qué misterio habla el apóstol Pablo? Aquí nuestro segundo punto, versículos 5 al 6. Nota lo que dice. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, por medio del Evangelio. El gran misterio, mis hermanos, mis hermanas, que Dios le reveló al apóstol Pablo y al resto de los apóstoles es la completa, absoluta y plena participación de los gentiles en el plan de Dios, en el plan redentor de Dios. Es decir, los gentiles, los que no son judíos, los que no eran judíos, y por aplicación, tú y yo también, que somos gentiles. Fue en la cruz del Calvario, según nos enseña Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, que Cristo reconcilió a ambos pueblos, judíos y gentiles, con Dios y entre ellos mismos también. Algo que era imposible en la antigüedad lograr. El Evangelio de Cristo lo logró una vez y para siempre. Es por eso que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, ya no existe tal cosa, tal diferencia como judío o como gentiles. Ahora somos cristianos, ahora somos hermanos que formamos parte de un solo cuerpo, que es la iglesia. Tanto judíos como gentiles participamos de los mismos derechos. Por eso dice el apóstol aquí en estos pasajes que somos coherederos de Dios, coherederos de Dios. Tenemos una herencia, hermanos, en los cielos, que dice el apóstol Pedro, que ha sido reservada para vosotros y que somos guardados por el poder de Dios. Te pregunto, mi hermano, ¿estás poniendo tu esperanza y tu mirada todos los días en eso? ¿O te estás dejando desvanecer, entretener por las diferentes circunstancias que están pasando ahorita en el mundo y mayormente en nuestro país? Mira, mi hermano, mi hermana, tengamos cuidado nosotros con eso, con poner la esperanza en los hombres, con poner y pensar que las cosas se van a arreglar. Bueno, gloria a Dios si se arreglan, ¿verdad? Que sea para la gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo. Pero debemos ser cuidadosos, hermanos, de no desviarnos y estar poniendo nuestra esperanza, descansando en esas cosas. Ahora sí puedo vivir mi fe, ahora sí. Pero recordemos lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Estaba preso y él estaba cumpliendo su llamado, su ministerio que Dios le había dado a él. ¿Okay? Y recordemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo era un hombre común y corriente como tú y como yo. No era un superhombre, no era que había algo especial en él que Cristo vio. No, Cristo no vio nada especial en el apóstol Pablo. Pablo era un hombre igual que tú y yo, con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, luchaba, que llegó a decir en una oportunidad: yo golpeo mi cuerpo, no como al aire, lo golpeo. Esa disciplina constante que el apóstol tenía, porque sabía que él estaba propenso a caer. Por eso él llegó a decir: no sea que habiendo yo sido heraldo para muchos, predicador, venga a ser eliminado también. Pero volviendo aquí a nuestro punto del pasaje, hermanos, dice que somos coherederos de Dios. Dios es dueño de todas las cosas. ¿No es cierto? ¿No nos consuela eso? El saber que nuestro Dios es dueño de todas las cosas. A veces nosotros, mis hermanos,
Cuando miramos estas doctrinas de la soberanía de Dios y todas estas cosas, muchas veces lo tenemos simplemente como algo de conocimiento intelectual. Pero como dicen por allí, a la hora de la chiquita, ¿verdad? Cuando las cosas se nos ponen difícil, parece que se nos olvida esto. Pero Dios es dueño de todas las cosas y somos sus herederos, hermanos, sin importar que nosotros no seamos descendientes de Abraham físicamente. Y es lo que Pablo le estaba diciendo a estos creyentes de Éfeso. Ustedes son gentiles, pero ya no son solamente los judíos, sino ustedes también, la plena participación de creyentes gentiles también. Todo tipo de persona puede ser salvo con tal y se arrepienta y crea en el evangelio de Cristo. Por la fe, hermano, nosotros, nos dice la palabra de Dios, que nosotros, la iglesia, es el Israel de Dios. Ya no es el Israel étnico, ya no es el Israel del antiguo pacto. La iglesia es el Israel de Dios. Y todas las promesas que Dios le dio a este pueblo, mis hermanos, son nuestras. Esas promesas son nuestras. Son nuestras. Es por eso que Pablo le dijo a los Gálatas allá en el capítulo 3, versículo 28-29, donde él expresa y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, no físico, sino espiritual, por la fe, y herederos según las promesas. Herederos, hermano, coherederos de Dios. Nos dice el apóstol, nosotros somos coherederos con Dios y copartícipes de la promesa de salvación que es en Cristo Jesús. Tenemos plena participación, hermano, en ese plan redentor. Son nuestros beneficios sin par, sin número. Ese es el misterio, la participación de los gentiles. ¿Okay? Ese es el misterio revelado al apóstol Pablo acá. Una verdad que no se dio a conocer en otras generaciones con la misma claridad y profundidad que ha sido revelada ahora en el Evangelio. Versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, por supuesto, esto no significa, hermanos, que antes del Pentecostés, sobre todo, no habían personas que tuvieran alguna idea de estas cosas. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, mayormente los profetas tenían ciertos destellos acerca de estas cosas, acerca de la salvación de los gentiles. De hecho, podemos encontrar en el Antiguo Testamento cómo gentiles fueron salvos por la fe en la promesa que había de venir en el Mesías. Como Rahab, por ejemplo. El mismo Abraham. ¿Sabía usted que Abraham era gentil? Era de Ur, de los caldeos. Y Dios le dio primeramente a él la promesa. Pero esos profetas no podían comprender claramente las profecías que dieron acerca de ese asunto. No lo pudieron ver, no lo podían ver de manera completa, clara y profunda como sí el apóstol Pablo. Y sabes que tú y yo ahora sí lo vemos. Tú y yo ahora sí lo vemos de manera más clara. ¿Dónde está? Aquí en la palabra de Dios. Ya revelada, escrita allí. Ahí está, en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ellos, los profetas en el Antiguo Testamento, no podían entender que esa antigua teocracia de Israel como nación se veía completamente anulada una vez y para siempre. Y que Dios iba a formar un nuevo pueblo que es la iglesia, compuesta por judíos y gentiles, todo tipo de personas de cualquier parte del mundo. Es por eso que el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículos 9 al 10, él hablando allá, él dice, vosotros sois que linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ustedes, no Israel físico, la iglesia, los creyentes, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Hermanos, en la iglesia donde todo tipo de personas, ¿verdad?, de color, compartirán los mismos privilegios y derechos por creer en el glorioso evangelio de Cristo. Pero los profetas no podían prever tal cosa. Ellos vieron algunos destellos en aquel entonces. Los profetas necesitaban la revelación del Nuevo Testamento para tener una mejor comprensión. Sin el Nuevo Testamento
Era imposible, imposible. Ahora notemos, mis hermanos, que Pablo acá está haciendo una comparación en el texto. Pablo dice que ese misterio no se dio a conocer en aquel tiempo como ahora. ¿Ven la idea? Como ahora se ha dado a conocer, una comparación. No es que antes no había revelación alguna, claro que las hubo. Dios se valió en nuestro primer capítulo de la confesión de fe del hombre, vemos eso expresado, ¿verdad? Como vemos allí que se nos enseña y cómo Dios se valió de revelaciones, sueños para comunicar su voluntad y revelar su voluntad a su pueblo y a los hombres que él llamó en el antiguo pacto. Y se veía esas revelaciones de manera sueño temporal. José, por ejemplo, que recibió sueño. ¿Ok? Pero todas esas revelaciones, todos esos sueños, no eran con la misma claridad y profundidad que los apóstoles y que tú y yo hoy en día sí tenemos, hermano. Con toda claridad. Hermanos, y aplicándolo a nosotros como creyentes tenemos un gran privilegio que muchas veces andamos desapercibidos y lo pasamos por alto y lo dejamos a un lado, que tenemos la revelación completa de Dios escrita en este libro, la palabra de Dios, los 66 libros, su revelación inerrante, la palabra del Señor. Los creyentes del Antiguo Testamento, los santos allá, hermanos, no tenían tal privilegio. No comprendían muchas cosas que tú y yo comprendemos hoy en día en la actualidad. Ellos no tenían tal privilegio. Yo he escuchado, hasta yo mismo lo llegué a decir en épocas de mi vida, comenzando mi vida como creyente, llegué a decir, bueno, ojalá yo pudiera vivir, o pudiese haber vivido en la época de Moisés o de David, y que Dios me hubiera hablado como le habló a Moisés o como le habló a David. Pero hermanos, si algo hemos aprendido y sabemos es que Dios nos ha hablado de manera clara en su palabra. Ahí está. Algo que en el Antiguo Testamento no era posible así de esa manera. Tenemos la revelación completa, final de Dios para nosotros, que es su palabra. La revelación de nuestro Dios, hermano. Dios nos ha hablado de manera muy clara. Tenemos ese privilegio, hermanos. Tenemos la revelación escrita y final de Dios, que es su palabra. Por eso decíamos, no necesitamos de sueños, no necesitamos de visiones, no necesitamos revelaciones. Tenemos la palabra de Dios dada por Cristo a su iglesia. No solo a través de Pablo, sino también de todos los apóstoles. Lo dice allí el versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Le fue revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu. En el capítulo 2, versículo 20, ya Pablo nos había enseñado acerca de que esos apóstoles y profetas contienen el fundamento sobre el cual la iglesia está siendo y será edificada hasta que Cristo vuelva en gloria. Por eso no creemos en la necesidad de apóstoles hoy en día, ni profetas, ni nada de esta cosa, porque ya el fundamento ha sido colocado. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, hermano. Cuando alguien hace una casa, los albañiles, ¿verdad? Los verdaderos albañiles. ¿Cuántas veces echa el fundamento una persona? Una sola vez el fundamento, y sobre ese fundamento se van edificando las demás cosas. Dicha construcción. La misma idea aquí, ya la iglesia tiene ese fundamento, ¿ok? Que es Cristo, la piedra angular, y luego se le fue dada a los apóstoles, a los profetas, y la iglesia ha de ser edificada sobre eso. Pero también Pablo nos habla acá, hermanos, de profetas en el versículo 5. ¿Quiénes son esos profetas? Porque también ha habido mucha confusión en eso. Bueno, recordemos que mientras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, ¿ok? La revelación de Dios por escrito estaba siendo completada. Dios proveyó de profetas de manera temporal para la iglesia. ¿Okay? Y ellos funcionaron como una especie de vehículos para que la revelación divina de Dios quedara luego escrita allí para nosotros hoy en día. Una vez se completó el Nuevo Testamento, ya no hay profetas, ¿okay? Trayendo nuevas revelaciones, sueños, ni nada de estas cosas. No los hay. Y los que dicen ser simplemente son falsos. Son falsos.
son falsos. Y como les decía, hoy en día hay mucha confusión con este tema de profetas y sueños, visiones, revelaciones y todo este tipo de cosas. Muchas personas en ignorancia y engañadas por falsos maestros, aún en nuestra ciudad también, personas que yo quiero que Dios me hable. Bueno, lea la palabra de Dios. Allí está. ¿Usted quiere que Dios le hable bien claro? Lea la palabra del Señor. Y sobre todo, léala en voz alta, como decía un hombre de Dios. ¿Usted quiere que Dios le hable fuertemente? Lea la palabra de Dios. Póngale en alto que usted le escuche bien. Ahí Dios le está hablando allí. A través de su palabra de manera clara. Hermanos, todo lo que necesitamos nosotros se encuentra en la palabra inerrante de nuestro Dios, en su palabra. Todo lo que necesitamos, todo cuanto necesitamos para vivir nuestra vida cristiana de este lado de la eternidad está en la palabra, en la revelación escrita de Dios. Por eso el apóstol Pedro allá en su segunda carta llegó a decir y llegó a enseñar que como todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas a nosotros. ¿Dónde está eso? La palabra de Dios. Ahí están todos nuestros recursos que necesitamos para ser buenos padres, para ser buenos esposos, buenos administradores, buenos siervos, buenas siervas, buenas esposas, para la gloria de Dios y para el avance de su reino en este lado de la eternidad. Allí están todos nuestros recursos, hermanos. Está todo allí. Hermanos, todas las respuestas que necesitamos, nuestra constante lucha y asedio contra el pecado, está allí en la palabra de Dios. Está allí. Pero Pablo no solo se vio como un administrador de la gracia de Dios, hermano, sino también se vio como un siervo. Pablo se vio como un siervo. Nota lo que dice el versículo 7, del cual yo fui hecho, ¿de qué cosa? Del evangelio, de lo que él habló anteriormente, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hermano, Pablo se vio como un siervo. Él habla aquí que es un ministro, pero un ministro es eso realmente. Lamentablemente, muchas personas o muchos hombres que están en algunos lugares dicen ser ministros de Dios, pero todo lo dicen con tal arrogancia que está lejos del concepto que las Escrituras nos presenta y nos dice que es un ministro o un siervo de Dios. Ser un ministro es eso, es ser un siervo. Un siervo, y Pablo se veía como un ministro. Esta palabra aquí, ministro, hermanos, es de donde viene la palabra diáconos, de donde viene la palabra en español conocida por nosotros como diácono. ¿Y qué es un diácono? Es un servidor, un servidor. Y Pablo se veía así, como un servidor, alguien que había sido llamado por Dios, mis hermanos, ¿sabe para qué? Para servir el evangelio a otros. Pablo simplemente no había entendido su llamado. Ay, bueno, es mi llamado, les predico ya y simplemente. No, por eso Pablo en una oportunidad llegó a decirle a Timoteo que yo todo lo sufro por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Ven la idea? Él lo sufría por eso. Él lo sufría para eso, para que los escogidos entonces alcanzaran la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo se veía como un servidor, ese ministro que estaba allí para servir, para explicarle el evangelio a las personas. Él lo había entendido así, principalmente a los judíos, a los gentiles. Claro, Pablo en el comienzo de su llamado, de su ministerio, él comenzó a predicarle a los judíos, pero su ministerio principal fue a los gentiles. Su llamado principal fue a los gentiles. Pero Pablo, además de verse como un siervo, hermano, él también vio eso como un privilegio, como algo que él no merecía hacer, como algo que él reconocía que Dios no tenía por qué llamarlo a él como apóstol, como ministro, ni mucho menos como creyente. Por eso en una oportunidad el apóstol Pablo llegó a decir estas palabras: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Yo no soy digno de ser apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Y quiera Dios, mi hermano, que tú y yo siempre pensemos así en nosotros mismos. Pensemos de esa manera, de nuestra indignidad, de que no somos dignos de servirle al Señor, de que al contrario, servirle a Él es un privilegio. Es un privilegio, hermano. En cualquier área que tú y yo estemos, hermano, en cualquier área, en cualquier lugar donde Dios nos coloque a nosotros, hermano,
Tristemente en la actualidad hay una perspectiva equivocada de servir al Señor, de servir en el ministerio cristiano, que sin duda alguna nosotros necesitamos recobrar eso, hermano. Necesitamos recobrarlo, porque se ha perdido y se ha extraviado esto en muchos lugares. Un mal entendimiento acerca del servicio cristiano, una mala perspectiva acerca de esto, pero Pablo no se veía así, de esta manera. Además de verse como un siervo, también lo veía como un privilegio. Muchas personas dicen, Dios me necesita. No, Dios no te necesita a ti, hermano, ni a mí. Dios nos ha dado la gracia, el privilegio, su favor de administrar su gracia, de servirle a Él. De aquel que no necesita de nosotros, sino más bien nosotros necesitamos de Él, como dice la palabra de nuestro Dios. Hermano, servir a Cristo es un enorme privilegio, a pesar de las diferentes vicisitudes, penurias, pruebas, enfermedades, situaciones que ese servicio traiga con ellos. Servir a nuestro Señor y Salvador es un hermoso privilegio, es un gran privilegio, hermano. ¿Has pensado tú si Dios quiere llamarte a ti a servir en algún lugar? Hemos pensado en eso. Hemos pensado inclusive en nosotros los padres con nuestros hijos, por ejemplo. Yo sé, Señor, que yo no voy a ser pastor, no tengo ese llamado. Pero pensando en mi hijo, hemos pensado en eso en nuestros hijos, prepararlos para ellos, para que les sirvan al Señor, para hacer que les sirvan a aquel que es digno de ser servido, y que nuestras vidas sean entregadas por Él, para que su nombre sea conocido, para que su fama pueda seguir siendo extendida en esta ciudad, en este mundo, mis hermanos. Hermanos, servir a Cristo es un privilegio que no merecemos, que muchas veces nosotros no lo apreciamos como deberíamos hacerlo. Cuando un hermano te pide a ti a servir, a ayudar en la iglesia, a hacer cualquier cosa, limpiar el local, cualquier cosa, ¿cómo lo ves? Velo como un privilegio. Debes verlo como un privilegio, hermano. Hermanos, estamos siendo llamados y hemos sido llamados nada más y nada menos para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un enorme privilegio. A nuestro Señor, al Rey eterno, el que es autoexistente, el que no necesita nada de nosotros. Sin embargo, nos ha revelado el Evangelio a través de los profetas y nos ha dado el privilegio, la honra, ¿verdad?, de poder servirle a Él. Y si bien es cierto que no todos tenemos ese llamado del apóstol Pablo, ¿verdad? Ni lo tendremos. Pero es cierto que todos somos llamados a servir, hermanos, como familias, en nuestras profesiones. Bueno, los que son profesionales, los que son doctores, médicos, abogados, el que maneja un autobús, el que trabaja haciendo cualquier otra cosa, debe hacerlo para la gloria de Dios y para el bien de otros. Pero además de esto, Pablo veía también no solo el servicio y el privilegio que tenía de servirle al Señor, sino también entendía que esto solo se podía llevar a cabo por el poder de Cristo, por su poder y solo su poder, hermano, por el poder de Él. Por eso el versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Según la operación de su poder. Porque a nosotros muchas veces como creyentes, hermanos, nos pasa en los diferentes lugares y áreas de nuestra vida. No solo aquí en la iglesia, quizás para una madre en el hogar, lidiando con sus hijos el día a día, educándolos, formándolos. En cualquier área de nuestras vidas. ¿Por qué muchas veces se nos vuelve cuesta arriba esto? Porque estamos dejando esto a un lado, hermano. Porque necesitamos ir una y otra vez a la fuente misma, a Dios mismo, para que cada día nosotros experimentemos ese poder como lo experimentaron los efesios cuando Pablo oraba por ellos. Por eso en una oportunidad recuerdan cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 llegó a decir de aquel aguijón que le pidió al Señor que lo quitara. El Señor le dijo, ¿verdad? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi hermano, mi hermana, no se trata de tus capacidades, de mis capacidades, no se trata de cuán inteligente, cuán habilidoso podamos ser nosotros o cuántas estrategias podamos inventar nosotros. No, Pablo dice aquí
Él hablaba de sí mismo y por aplicación es para nosotros, es según el poder y la operación de ese poder de Dios, de su poder. De su poder. Mis hermanos, en sus manos podemos cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado. En sus manos nosotros podemos glorificarle a Él. En sus manos nosotros podemos llevar a cabo, podemos edificar a nuestra iglesia con aquellos dones, aquellas capacidades que Dios nos ha dado a nosotros. Tú tienes cosas, dones, capacidades que más nadie tiene. ¿No es cierto? Nos hemos dado cuenta. Hay hermanos, bueno, este hermano sabe, domina esto, domina aquello. Las capacidades dadas por Dios que deben ser usadas para su gloria y para el bien de otro y que debemos verlo como un gran privilegio, hermano. Recordemos que mis hermanos, que Pablo era un hombre igual como tú y como yo. Igual, con las mismas tentaciones, con las mismas debilidades. Nota lo que dice Pablo aquí en Colosenses 1:29. Pablo escribe a los colosenses, hablando de este asunto, Pablo les dice, por lo cual también trabajo luchando según que la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Es el poder de Dios que actúa poderosamente en nosotros, hermano. Luchando según la potencia de Él. Pablo estaba consciente de su propia debilidad, de que sin el poder de Cristo en Él, sus propias capacidades serían inútiles, totalmente inútiles. No servían para nada. Lo mismo es para ti, para mí, para nosotros. Por eso, en una oportunidad, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿verdad?, que ellos eran siervos inútiles. Siervos inútiles. Solo somos siervos y debemos ser siervos en las manos de aquel que tiene todo el poder para usarnos para su gloria. Nosotros somos siervos, hermano. Y un siervo se somete a su Señor, ¿no es cierto? Un siervo hace la voluntad de su Señor. Pero entonces, ¿podrá algún predicador, algún maestro convertir a los pecadores? ¿Tendrá ese poder? ¿Quién tiene ese poder para permanecer en el servicio a Cristo a pesar de las diferentes pruebas que le asaltan constantemente al siervo de Dios? ¿Quién tiene ese poder que continuamente prueba cansancio físico, emocional, las críticas, burlas, calumnias, todas esas cosas pasan y van a venir? Las críticas, escuche, dentro y fuera de la iglesia también. Eso pasa. Pablo lo vivió. ¿Lo recuerdan las cartas que él escribió, mis hermanos? Y hermanos, todas estas situaciones difíciles en medio del servicio pueden minar al siervo de Dios. Hermanos, si no fuera por la gracia de Cristo, si no fuera por su poder obrando en nosotros, tú y yo ni siquiera estuviéramos aquí. Ni siquiera pudiéramos orar y leer su palabra. Y en la misma medida, mis hermanos, que nosotros somos conscientes de esa realidad, de que somos débiles, ¿sabe qué va a pasar? Nosotros nos vamos a amparar más y más en el poder de Cristo. Y diremos como Pablo en 2 Corintios, allá 12, hablando de su aguijón, entonces cuando soy débil, pero en Él, entonces soy fuerte. En Él, en Cristo, en su poder, en su potencia. Por eso el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, es mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en la debilidad. Si Dios trabaja con personas débiles, claro que sí, como tú y como yo. ¿Y quién era Pablo? Un hombre débil como tú y como yo. Débil. Débil. Donde simplemente el poder de Dios se perfeccionó en su debilidad. Todos nosotros nos preguntamos quizás muchas veces, pero ¿qué puedo hacer yo en el reino de Dios, en el reino de Cristo? ¿Qué puedo hacer yo, mis hermanos? ¿Qué puedo hacer yo? Y a veces nos comparamos quizás como Pablo con otro, pero de acuerdo y conforme a la medida de los dones que Dios nos ha dado y capacidades, podemos glorificarle y servirle a Él. Por eso que Pablo era consciente de su debilidad, inclusive a las diferentes iglesias. ¿Lo recuerdan cuando Pablo a las diferentes iglesias, qué le pedía a Pablo? Pablo, el apóstol Pablo, le decía, oren por mí. Por favor, oren por mí. Rueguen a Dios por mí. A los efesios mismos les dijo, rueguen por mí, oren por mí para que cuando yo abra mi boca dé a conocer el misterio del evangelio. El apóstol Pablo, hombre extraordinario. Charles Spurgeon le preguntaron, ¿cuál es el secreto para predicar, señor Spurgeon, como usted predica?
Él respondió de esta manera: tengo una iglesia orando por mí. Tengo una iglesia orando por mí. Y nosotros, hermanos, que esto también guíe y domine nuestros corazones, que oremos por nuestro pastor, que oremos siempre por él, para que cada vez que cuando él abra su boca y se pare aquí y donde él esté enseñando la palabra de Dios, él pueda dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio, el cual le ha sido encomendado. Mis hermanos, el ministerio cristiano no es un juego. Es una batalla intensa, peligrosa, que de ningún modo podemos librar nuestras propias fuerzas. Nuestras propias fuerzas son imposibles. Es por eso que el apóstol Pablo también les pidió a los creyentes en Roma: os ruego que me ayudéis orando conmigo a Dios, a los creyentes allá en Roma. Efesios 6, versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos gran lucha contra ¿qué? Carne y sangre, sino contra las huestes celestiales que están en las regiones celestes. En la armadura de Dios, hablando allí en ese contexto. Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, hermanos. Estamos en una batalla, hermanos. Mis hermanos, hemos estudiado, hemos visto, ver acerca de este ministerio del apóstol Pablo, de este misterio que le fue revelado, de este llamado, de este extraordinario siervo de Dios, que al igual que tú y como yo, era un hombre débil, un hombre que se llegó a presentar con debilidad, pero no según la sabiduría de los hombres, sino según el poder de Dios, como él se lo expresó a los corintios. Él fue el receptor de ese misterio del evangelio. Y hermanos, a ti y a mí se nos ha dado la gracia de Dios. También se nos ha revelado ese evangelio. ¿Dónde está? En la palabra de Dios. Y por supuesto, desde el momento de nuestra salvación, de nuestra conversión, también Dios se reveló en nuestras vidas a través de Cristo. Por eso te pregunto, mi hermano, a manera de reflexión y aplicación, ¿cómo estamos nosotros administrando la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo la estamos administrando? ¿Cómo estamos administrando la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos? ¿Cómo estamos administrando todo lo que Dios nos ha dado a nosotros? Recordemos que todo lo que tenemos y que Dios nos ha confiado y nos lo ha dado por pura gracia, por pura gracia. Y recordemos, hermanos, que un día Dios nos va a pedir cuenta por todo eso. Un día el Señor nos llamará. Seremos probados así como por fuego, como lo dice el apóstol Pablo a los corintios. A nosotros se nos ha revelado ese misterio por el evangelio cuando creímos en Cristo. Mi hermano, yo te animo, mi hermana que estás aquí, joven, adulto, conoce la palabra de Dios. Sigue conociendo más el evangelio. Profundiza más en la palabra de nuestro Dios, en el evangelio. ¿Por qué nuestras vidas muchas veces como cristianos no son como deberían ser? Por esto, hermano. Es por eso, hermano. ¿Por qué muchas veces nosotros no estamos batallando contra el pecado, nuestro propio pecado, como deberíamos hacerlo? Por eso. Porque necesitamos profundizar más, buscar más, conocer más. Hermano, ¿y sabe qué? Como hablábamos en la revelación, hoy en día tú y yo tenemos mucha más información. ¿Sí? Hay tantos recursos, tantos dones a través de hombres verdaderamente bíblicos y sanos en la doctrina, en la predicación de la palabra de manera fiel. Tantos recursos, tantas formas como podemos nosotros profundizar y crecer más en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como alguien decía, hermano, si tú te estás esforzando, si te sigues esforzando en un estudio diligente, constante, de profundizar, de estar en la palabra continuamente, la palabra de Dios, y tú ves tu crecimiento espiritual y tú dices, wow, quisiera crecer más, pero no sé qué me pasa, que no. Bueno, Dios es soberano y Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Pero estamos siendo diligentes. Pero hermanos, si somos negligentes en el estudio de la palabra de Dios, si somos perezosos en eso, si nos dejamos entretener por otras cosas, atrapar por
tonterías, cosas vanas de este mundo, y llevamos nuestra mente a todas esas cosas, oh mi hermano, reflexionemos en eso. No pensemos, ¿verdad? Ah, Dios es soberano. No, es nuestra responsabilidad. Toma tu Biblia, mi hermano. Toma la palabra de Dios. Tomemos la palabra de Dios. ¿Okay? Diariamente donde estemos, como les decía, hay muchas maneras, muchas formas. Hoy en día la Biblia se puede oír hasta en audio. A mí me encanta escuchar la Biblia en audio. Me gusta escuchar mucho la Biblia en audio. Pero claro, no todo el tiempo tiene que ser así. Pero tomemos la palabra de Dios, esforcémonos en conocer más a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pedro dejó aquel último mandato, ¿verdad? Le dice a los creyentes, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro llamado, hermano, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Y tú, mi amigo, mi amiga que estás aquí, que estás sin Cristo, yo te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Que vengas a Él. Jesús murió en la cruz para eso. Ese es el propósito de su muerte en la cruz, salvar a pecadores como tú y como yo. Él vino para eso. Y a pesar de tu indignidad, a pesar de que no mereces, sino la justicia perfecta de Dios por causa de tus pecados, Él hoy te extiende su mano misericordiosa. Él hoy te extiende su misericordia. Él te llama a que participe de las inescrutables riquezas en Cristo, de esa plenitud que hay en el Evangelio. Por el Evangelio, Dios invita a todo tipo de personas a creer en Él. Todo tipo de personas, ya no solo judíos, gentiles, todo tipo de personas de cualquier lugar. Cristo vino a salvar a pecadores de la ira de Dios y para introducirlos en un solo cuerpo, que es la iglesia. El verdadero Israel de Dios. Y es en el Evangelio únicamente que encontrarás el perdón de tus pecados. Es en el Evangelio, es en Cristo únicamente que tú encontrarás sentido a tu vida. Solamente, un propósito. Si no confías en Cristo, si te empeñas en seguir según tu propio camino, de espaldas a Dios, lejos siempre de Él, huyendo de Él, permíteme decirte, tu vida seguirá sin propósito. Te seguirá secando como la flor de la hierba. Te secarás y si no te arrepientes, finalmente serás echado en el lago de fuego de azufre que dice la palabra de Dios. Está reservado para aquellos que no obedecen el Evangelio de Cristo. Pero no tiene por qué ser así. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar, hermanos. Señor, Padre, una vez más te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por habernos revelado a tu Hijo. Gracias por haber abierto nuestros ojos, Señor. Gracias, Padre, por habernos dado vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Oh, Señor, cuán necesitados seguimos estando de ti. Por lo cual seguimos rogándote, Señor, que nos sigas ayudando. Que sigas haciendo de nuestras vidas, Señor, que se profundicen, que se arraiguen más y más en la verdad del Evangelio, Señor. En ese fundamento inamovible, Señor, en Cristo, en su gloria, oh Dios. Ayúdanos a vivir cada día a la luz de esta predicación, a la luz de lo que tu palabra nos enseña, Señor. Necesitamos tener un entendimiento más elevado, al igual como Pablo oraba por estos creyentes, Señor, para que sepamos la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor. Por eso te rogamos, Señor. Aviva tu iglesia, Nueva Vida, Señor. Aviva cada corazón, cada joven, Señor. Cada persona mayor, cada niño, Señor, cada matrimonio, cada familia, cada uno de nosotros, Dios, que podamos, Señor, así como el apóstol Pablo, vernos como Él se vio, Señor, y poder así glorificar tu gran nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor, y gracias te damos una vez más. En Cristo Jesús. Amén.